Hola, buenos días. Nuevamente les saluda el doctor Salazar. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy agradable. Pues el día de hoy vamos a charlar y vamos a platicar de un tema muy grave, un tema muy común y un tema que se presenta con muchísima frecuencia. Una situación en urgencias bastante grave que debemos de aprender a manejar y debemos de tener en consideración ciertos puntos importantes para poder abordar un paciente con descompensación metabólica grave en el servicio de urgencias, ¿sí? Y estamos hablando del paciente diabético. Descompensaciones metabólicas graves en el paciente diabético. Y básicamente se presentan dos, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer un cuadro para diferenciar una de la otra. Recuérdense que ustedes tienen el documento que están viendo en su computadora o ya lo tienen impreso, ya lo bajaron de OneDrive. Si quieren adquirir el documento tienen que mandarme un mensaje, comunicarse conmigo, ponen ahí su mensaje ahí en el link. Si no me conocen o si me están viendo de otros países o igual de la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder obtener el documento, ¿sí? Y entonces poderme ir siguiendo con la plática, porque es una charla plática, tomando café, es algo muy relajado, realmente no es una exposición magistral. Bueno, en el estado hiperosmolar generalmente los adultos están descontrolados porque hay una transgresión dietética o una transgresión en cuanto al tratamiento oral. Generalmente son adultos, ¿sí? Adultos o adultos mayores. A diferencia de los pacientes con cetoacidosis diabética, que muy a pesar de su tratamiento con insulina, sí, se descompensa. Entonces, el paciente con estado hiperosmolar generalmente es adulto y está en tratamiento oral. Y los pacientes con jóvenes están en tratamiento con insulina. Deshidratación. Ambos vienen bastante deshidratados, sí. Pero hay una gran diferencia. El estado hiperosmolar viene mucho más deshidratado, ya lo veremos ahorita, que los pacientes cetoacidóticos. En el estado hiperosmolar la acidosis metabólica láctica es moderada, ¿sí? Inclusive en algunas ocasiones puede ser muy leve. Y es el hallmark de la cetoacidosis diabética. O sea, la acidosis láctica metabólica es realmente un punto muy importante en este tipo de patología. Tiene que haber una cetoacidosis láctica muy severa. Las cetonas, por ejemplo, en el estado hiperosmolar pueden ser negativas o puede haber un cierto grado de cetonas y entonces llamamos que es un estado hiperosmolar impuro. Pero la cetoacidosis diabética, la presencia de cetonemia y cetonuria es el hallmark nuevamente, o sea, es la distinción, es el punto distintivo. Cetonemia y cetonuria. Si tu hospital tiene para medir cetonemia y cetonuria, están bien, o tenemos las tiras lácticas que vamos a ver más adelante. La respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida, profunda y laboriosa. Bueno, pues es una respiración que generalmente se presenta en pacientes con acidosis. Vamos a ver que en el estado hiperosmolar, vamos a ponerle 2 o 3 cruces, pero en el estado cetoacidótico es realmente importante. Tú como médico, como personal que atiendes pacientes en urgencias, como urgenciólogo, debes hacer la diferencia entre la respiración de Kussmaul y una dificultad respiratoria, porque acuérdate que no todo está escrito en la medicina y sí se ha llegado a confundir pacientes con Kussmaul y se piensa que tiene una cuestión respiratoria. Más ahorita que estamos en la pandemia del 2020, pues podríamos confundir que el paciente viene con una dificultad respiratoria. Es una respiración rápida, profunda y laboriosa. Y no hay datos de utilización de los músculos accesorios de la respiración. Y no hay tiros, hay cianosis. Puede haber piel marmórea, datos de choque. ¿Sí? Puede haber pulso filiforme. Pero eso es otra cosa. Bueno, la osmolaridad del paciente con estado hiperosmolar normalmente es mayor de 320. Y en el paciente con cetoacidosis puede no llegar a más 320. Generalmente no los llega, la osmolaridad es menor a 320. ¿Por qué? Porque las glicemias en los pacientes con cetoacidosis generalmente no son por arriba de 600. Con 300, 400 pueden hacer cetoacidosis. Y entre más niños, más jóvenes, a veces hasta con 250 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Y en cambio, los pacientes con estado hiperosmolar generalmente son más de 600. Y es increíble que observamos en la clínica que pueden llegar a 800 o pacientes más de 1000, lo hemos observado en nuestra práctica clínica, lo cual es muy interesante, ¿no? Bueno, el paciente con cetoacidosis diabética tiene un característico olor
acetonas o manzanas dulces, que es como un aliento afrutado. Yo lo he llegado a percibir. Bueno, llega el paciente a urgencias, llega a la unidad de choque y es penetrante, es fuerte, es potente. Empieza a oler como manzanas dulces, como a frutas. Si lo llegas a percibir, te lo felicito, es importante. El estado hiperosmolar, pues no, realmente no tiene ningún olor. Ajá. Inclusive pueden estar infectados, a veces traen pie diabético y generalmente tienen un olor desagradable. Acuérdate que son pacientes de mayor edad, ¿ok? Bueno, glucosuria, en ambos puede haber glucosuria. En estado hiperosmolar no hay dolor abdominal, ¿ok? ¿Sí? Y en la cetoacidosis, por la simple cetoacidosis se puede presentar un dolor abdominal que puede simular un abdomen agudo. Entonces tienes que tener mucho cuidado aquí en qué momento realmente el paciente tiene una patología abdominal y en qué momento realmente el paciente simplemente es el dolor por la cetoacidosis. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero controlar el cuadro cetóxico, primero controlar la acidosis láctica, restablecer la uresis, restablecer la tensión arterial, mejorar la acidosis metabólica y entonces ver si persiste con el dolor. Los pacientes con estado hiperosmolar generalmente tienen alteraciones neurológicas y pueden presentar crisis convulsivas. No sucede así con los pacientes con cetoacidosis diabética. Ajá. El estado hiperosmolar normalmente en cuestiones de sodio, hablando de sodio, es una hiponatremia hipertónica. Fisiológicamente o fisiopatológicamente están diluidos debido a que hay una hipervolemia de origen celular con deshidratación celular. Es decir, por la hiperosmolaridad en el suero hay una deshidratación celular, o sea, la glucosa que es osmóticamente activa, porque en estos momentos participa en los valores de la osmolaridad efectiva, al igual que el sodio. Entonces jala y deshidrata la célula, por eso es que se producen tantas alteraciones neurológicas. Pero realmente esta gran hiperglucemia produce una diuresis osmótica, entonces parecía algo contradictorio, ¿no? O sea, es una hiponatremia hipertónica en teoría hipervolémica, pero más bien están porque hay una deshidratación celular, pero los pacientes generalmente están hipovolémicos por una diuresis osmótica, ¿no? El sodio normal, recuérdate, los valores de 135 a 145 máximo y 149. Bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta en el tratamiento de ambas patologías? En el tratamiento para cetoacidosis, acuérdate, son pacientes jóvenes, ya lo comentamos, la hidratación enérgica es lo principal. Bueno, y vamos a preferir la solución Harman por su contenido de lactato, que se convierte a bicarbonato. Son pacientes con demasiada cetoacidosis, tienen un pH mucho más bajo, entonces la hidratación enérgica. Yo sugiero la solución Ringer lactato o Harman, o la solución fisiológica, ¿sí? Si no hay en ese momento. El uso de bicarbonato para el control de la acidosis, esto no está controvertido, ya está más que demostrado. Quien todavía siga diciendo que está controvertido, pues ya no le hagamos caso, ¿okay? Pues sí, la verdad. Acuérdense que en médicos hay muchas cosas. La insulina en infusión es algo sumamente importante, ¿sí? Porque finalmente, ¿qué va a romper la cetosis? La insulina. La insulina rompe la cetosis al metabolizar la glucosa. ¿Qué es la cetosis? Finalmente la cetosis es la producción de cetonas a través de los ácidos grasos, ¿sí? ¿Y qué son las cetonas? Son moléculas para producir energía, ¿sí? Si el cuerpo no está recibiendo energía porque no está metabolizando la glucosa, entonces el cuerpo humano va a producir cetonas, que son otra forma de producir energía a través de los ácidos grasos. Lo malo es que cuando se producen en demasía o demasiado, son demasiado ácidas y producen lo que se llama una cetoacidosis metabólica, ¿sí? Entonces el paciente está deshidratado, está chocado, está con pulso filiforme, está con TEA baja, está con taquicardia compensatoria. Entonces, nosotros al poner la insulina vamos a hacer que esa glucosa se aproveche, se metaboliza y entonces se inhibe la producción de cetonas. Y como las cetonas son ácidas, se inhiben. Ajá. Ok, ahí vamos bien. Bueno, la alimentación, bueno, en cuanto el paciente pueda comer, seguimos hablando de la cetoacidosis, le vamos a dar de comer porque sería importante darle ingesta con glucosa. Perdón, ingesta de glucosa con insulina, alimentación e insulina. Ok, bueno, ya veremos las dosis. Y el tratamiento es la causa desencadenante. Generalmente hemos observado que es la falta de apego al tratamiento, que es la realidad. Y por último tenemos la corrección hidroelectrolítica de sodio, que ya comentamos. Hay que checar el sodio corregido, ahorita explicamos qué es eso. Hay que considerar 1.6 miliequivalentes de sodio por arriba del umbral
glucosa, el umbral renal de la glucosa, que generalmente se acepta sobre valores de 180 a 200. Tienes que ver el documento para que me vayas siguiendo, ¿no? Porque es difícil todo esto así captarlo de momento. Entonces, corrección hidroelectrolítica de sodio, de potasio, de fósforo y de magnesio. Acuérdate que el potasio, el fósforo y el magnesio son amigos, son cuates, siempre van de la manita. Para romper la cetosis es necesaria la inhibición de la gluconeogénesis a partir de los lípidos y la formación de FFA, o lo que llamáramos ácidos grasos libres, ¿sí? Con la aplicación de insulina. Para no perpetuar la cetosis, una vez instalado el manejo con insulina, hay que iniciar la alimentación temprana. La cetosis se combate con insulina. ¿Por qué? Porque la insulina finalmente va a inhibir el ayuno prolongado. Finalmente, ¿qué es la cetoacidosis? ¿Cómo lo entiende el cuerpo? Pues que el paciente está en ayuno, porque aunque tiene una gran cantidad de glucosa ahí, el paciente está en ayuno. ¿Sí? ¿Por qué está en ayuno? Porque no se está metabolizando la glucosa. Entonces, lo que va a hacer la insulina es metabolizar la glucosa, utilizarla, meterla a la célula, disminuye la diuresis osmótica, disminuye la producción de ácidos grasos libres, disminuye, o sea, la utilización, disminuye la producción de cetonas, disminuye la deshidratación celular, disminuye la hipovolemia. Y lo curas, ¿no? Bueno, el tratamiento para el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico debe incluir básicamente, aquí recuérdate, la osmolaridad generalmente es mayor de 320 y la glucosa mayor de 600. Lo fundamental en el estado hiperosmolar igual es la hidratación enérgica, aquí con mayor importancia que en la cetoacidosis, ¿sí? Preferir igual Harman, preferir solución fisiológica por su contenido de lactato, el Harman, hablando de Harman, que se convierte a bicarbonato. Aquí sí vamos a valorar el uso de bicarbonato, vamos a ver qué tan grave es la acidosis metabólica, ¿sí? Y vamos a valorar de acuerdo a unas fórmulas que ya mencionaremos, pero generalmente es un miliequivalente por kilo por dosis, ¿sí? Sin pasar más de 10 ámpulas por dosis. El ámpula, acuérdate que trae 8.9 miliequivalentes de bicarbonato por ampolleta, ¿sí? Ajá, aunque ahora ya hay unos frascos ámpula que son el equivalente a 5 ampolletas, o sea, 89 miliequivalentes. Aquí podemos también poner la insulina en infusión, sobre todo porque a veces en ocasiones, más bien traen una glucosa elevada, hay que controlar también la insulina, con la insulina la glucosa para controlar la diuresis osmótica, para controlar la deshidratación, y en estos casos es más complicado porque a veces son pacientes de gran edad donde ponerles cantidades grandes de volumen, ya sea un cardiópata, está en otra patología, inclusive a lo mejor pulmonar, etc. Entonces la infusión de insulina también nos va a ayudar a hacer un control no tan rápido, porque eso no te lo recomiendo, no un control no tan rápido de la glucosa, ¿ok? Debe ser un control pausado, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles son las recomendaciones para hacer estos controles pausados de la glucosa, ¿sí? En un estado hiperosmolar impuro puede haber cetonas, generalmente no son tan graves. Aquí es más importante el estado neurológico, ¿sí? El paciente está en coma, a diferencia del paciente con cetoacidosis. El tratamiento, hay una causa desencadenante, generalmente es una infección renal, una infección urinaria, una infección de un pie diabético, alguna cuestión así. Y igualmente la corrección hidroelectrolítica de sodio corregido, hay que tomarlo en cuenta también. Y también recuerda que los amigos, fósforo, potasio y magnesio. ¿Ok? Es importante que calcules la osmolaridad, ahí está la fórmula en el documento. Y entiendas lo que es la osmolaridad efectiva, no toma en cuenta la urea, porque la urea tiene una gran difusibilidad y no entra en juego la osmolaridad efectiva del plasma respecto al espacio intracelular. Entonces, en estos momentos, la urea solamente se va a tomar en cuenta cuando en elevaciones bruscas y marcadas de la urea, en otro tipo de patologías. Entonces, aquí vas a usar doble sodio más potasio más glucosa entre 18. Y la osmolaridad normal se acepta entre 280 y 290. El concepto de sodio corregido. Por la translocación de agua del espacio intracelular al espacio extracelular, la glucosa produce un descenso de 1.6 miliequivalentes por litro de sodio por cada 100 miligramos por decilitro por encima del umbral renal de la glucosa, que puede ir de 180 a 200 miligramos por decilitro. Hay autores que consideran que por arriba de 400 son 2.4 o habrá que considerar 2.4 miliequivalentes por litro por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa.
Entonces, esto es bien importante hacer la corrección porque muchas veces no hay hiponatremia. Vamos a poner un ejemplo. El paciente trae 130, bueno, 130, pero tiene 5 veces por arriba del umbral de la glucosa, o sea, tendría como 700 de glucosa. Entonces, tienes que multiplicar 1.6 por 5, 5 por 6, 30. Si le multiplicas al 130 a los 8, te va a dar 138. Entonces, realmente el paciente no tiene hiponatremia. ¿Ok? Esto es bien importante. Entonces, es una hiponatremia hipertónica translocacional. En ocasiones, ahora sí, y de forma muy frecuente, sucede que aún corrigiendo el sodio, ¿sí?, con la fórmula que acabo de mencionar, el sodio persiste bajo. En este caso ya hablamos entonces de una hiponatremia hipertónica hipovolémica. ¿Y la hipertonía por quién está dada? En este caso está dada por la glucosa. La hiperosmolaridad o la hipertonía está dada por la glucosa. ¿Ok? Bueno. Indicaciones hospitalarias. Ahora sí nos vamos a enfocar a lo que es la cetoacidosis, ¿sí? Bueno, ¿cómo te llega el paciente con acidosis? Generalmente te llega con cetoacidosis, con una respiración de Kussmaul. Pueden tener alteraciones en el estado de conciencia, ¿sí? Pueden estar somnolientos, letargados y obviamente iniciar, pedirle al paciente que coma en ese estado no es conveniente porque el paciente puede broncoaspirar. Entonces vamos a dejarlo en ayuno hasta que recobre el estado de conciencia, ¿sí? Es importante iniciar la alimentación una vez que el paciente está estable, para no prolongar el ayuno, mismo que podría perpetuar la cetosis. Entonces le vas a ofrecer alimento en cuanto el paciente recupere el estado de conciencia. Bueno, le vas a pedir una dieta para diabético de 1500 calorías. Acuérdate que el ayuno perpetúa la cetonuria o la cetosis y la cetonuria y la cetonemia. Vas a valorar colocar un catéter central de acuerdo a lo que haya en tu hospital. Para medir la PVC, recuérdate que los valores de la PVC normales son de 8 a 12. Vas a solicitar un control de líquidos, vas a ponerle una sonda de Foley a derivación y le vas a tratar de mantener una uresis sobre 60 o 65 a 100 mililitros por hora. Debes de mantener una uresis en esos niveles, ni más ni menos. Le vas a pedir sus laboratorios y le vas a pedir sus electrolitos, su biometría, su química, y si hay oportunidad en tu hospital y se puede hacer, le vas a medir cetonas en sangre y le puedes medir cetonas en orina. Vamos a hablar de las cetonas. Tenemos dos, la beta hidroxibutirato y el acetoacetato. Son cuerpos cetónicos que provienen del metabolismo de los ácidos grasos libres, mismos que provienen de la lipólisis de los triglicéridos. Los cuerpos cetónicos, como había dicho, son fuente de energía. Tanto el acetoacetato como el beta hidroxibutirato son ácidos. Y si hay altos niveles de alguno de estos cuerpos cetónicos, se produce una disminución en el pH de tu sangre o de la sangre del paciente, ¿no? Esto se da en la cetoacidosis diabética y en la cetoacidosis alcohólica, ¿sí?, que es un mecanismo semejante, pero no hablaremos ahorita de la cetoacidosis alcohólica. La causa de la cetoacidosis es en ambos casos la misma, o sea, la alcohólica y la diabética. Es decir, la célula no tiene suficiente glucosa. En el caso de la diabetes, la falta de insulina evita que la célula reciba glucosa. Mientras en el caso de la cetoacidosis alcohólica, la inanición y la falta de ingesta del paciente provoca que haya menos glucosa disponible en general. Entonces ahí radica la diferencia. Entonces, ¿cómo vas a combatir la cetoacidosis alcohólica de un paciente no diabético? Pues dándole de comer, dándole glucosa si está inconsciente, se la vas a poner intravenosa. Recuérdate que las tierras reactivas, el bililapsix, detecta el acetoacetato, no el beta hidroxibutirato. Y la mayoría del acetoacetato detectable es convertido en beta hidroxibutirato. Entonces, esto te va a dar una falsa negativa o un falso nivel bajo estimado de la severidad de la cetoacidosis. Entonces no te confías, busca, acuérdate, hay que ser clínicos. En urgencias hay que ser clínicos y hay que ser aventados. Por eso las tierras reactivas no son buenos indicadores. La relación beta hidroxibutirato acetato es de 3 a 1. Raras veces en fases iniciales la cetonuria puede ser negativa debido a que las tierras reactivas miden el acetoacetato y este se eleva en mejor cuantía y es convertido a beta hidroxibutirato, ¿no? Entonces eso tienes que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Otro punto importante de laboratorios, puede haber leucocitosis hasta de 40,000. Te obliga a buscar una infección, por supuesto. Te va a obligar a buscar una infección, por supuesto. Sin embargo, debes tomar en cuenta que primero debes
establecer al paciente, restablecer la TA, restablecer la uresis, mejorar la hiponatremia o la hipernatremia, mejorar la hiperglicemia, mejorar el pH, y ya una vez le vuelves a tomar una biometría y si sigue saliendo con hiperleucocitosis, entonces tendrás que buscar una fuente de infección. Hidratación. Bueno, yo recomiendo siempre la solución Harman porque tiene 130 miliequivalentes de sodio, cloruro de sodio, 4 miliequivalentes de potasio, 3 de calcio y 28 de bicarbonato. Vas a iniciar cargas hasta recuperar TA. El paciente viene chocado, 60-40 o inclusive TA detectable, le vas a pasar cargas de 1000 mililitros de solución Harman hasta recuperar la tensión. ¿De cuántas? 3, 4 litros, o sea, esto es invariable. Le pones su catéter de PVC o le pones 2 vías periféricas y vas a lograr o mantener una uresis de 60 mililitros por hora, ¿sí? ¿Cuáles son los datos de hipoperfusión? Piel marmórea, pulso filiforme, palidez, diaforesis, ¿sí? Y algunos otros datos de hipoperfusión, ¿ok? Bueno, ya una vez que restablezcas la uresis y la TA y la frecuencia cardíaca, recomiendo continuar con solución Harman para 4 horas o inclusive solución Harman de 1000 para 8 horas. Bueno, en estas soluciones vas a valorar la inclusión de KCl, de cloruro de potasio, y hay 2 formas de aplicar KCl, como fosfato de potasio o como cloruro de potasio. Y también vas a valorar agregar sulfato de magnesio. Recuerda que los pacientes vienen con hipocalemia, vienen con hipomagnesemia y vienen con hipofosfatemia. Y en sí el tratamiento redistribuye estos 3 electrolitos. ¿Qué es redistribuir? Es decir, los mete a la célula. Entonces, de por sí el tratamiento con insulina va a producir una redistribución de la hipercalemia, ¿sí? Y entonces la hipercalemia va a jalar al fósforo y al magnesio, ¿ok? Entonces, recuerda, nunca jamás administres potasio, ni magnesio, ni fósforo hasta que tengas una uresis y hayas checado los valores de los azuados, ¿sí? Entonces, debes de tener una uresis mínimos de 60 mililitros por hora y no haya una elevación de azuados ni haya una lesión renal aguda. Y no haya hipercalemia, por supuesto. Bueno, el tratamiento para cetoacidosis, como te dije, redistribuye tanto el potasio como el fósforo y el magnesio. ¿Por qué? Porque bajan los niveles séricos de estos, ¿no? Al bajar el potasio, recuerda que también baja el magnesio. Y muchas de las veces, si no se corrige la hipocalemia con el aporte de potasio en las soluciones, entonces es necesario agregar magnesio. Se dice que si a un paciente no se le corrigen los niveles de hipocalemia, entonces administrar conjuntamente magnesio. Recuerda que la hipocalemia se asocia en orden de frecuencia a hipomagnesemia e hipofosfatemia. Entonces, recuerda que los 3 siempre van juntos para arriba o para abajo. Insulina. Llegamos al punto clave de la cetoacidosis. Puedes iniciar un bolo rápido, intravenoso, de 5 a 10 unidades de insulina rápida, en lo que la enfermera prepara una solución. Generalmente aquí en México preparamos una solución de 100 mililitros de solución salina más 100 unidades de insulina rápida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos 1 mililitro por unidad o 1 unidad por mililitro. Generalmente las infusiones no deben sobrepasar por arriba de los 5 mililitros por hora y debemos de utilizar bomba de infusión. ¿Por qué? Porque dosis mayores de 5 unidades por hora no han mostrado ser efectivas y se corre el riesgo de hipoglicemia. En todo caso, usar bolos de 5 a 10 unidades según se requiera y dejar la infusión un máximo de 5 unidades por hora. ¡Ay! Se me atoró aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que tú dejas una infusión a 5 unidades por hora y le estás haciendo un dextrosis cada 8 horas. O un glucómetro, no sé cómo le llaman en tu país. Bueno, si tienes que hacer ajustes porque el paciente no se ha controlado, entonces más bien pásale bolos, pero no eleves la infusión. Yo te recomiendo nunca por arriba de 5 unidades, aunque hay gente que sí lo hace. Hacer el glucómetro cada 2 horas, cada 4 horas, cada hora, sobre todo en las primeras 8 horas, ¿no? Bueno, y vamos a parar la infusión hasta que lleguemos a 180 miligramos por decilitro, ¿qué? Por el riesgo de hipoglicemia. Inclusive hay que mencionar que en 250 disminuir la infusión a 1 mililitro por hora, a 1 mililitro por hora o 1 unidad por hora. Y después, ya una vez que tienes esta estabilización, ya le dejas al paciente un esquema de insulina rápida IV, esquema que tenemos normalmente, bueno, aquí en México utilizamos muchas técnicas, en tu país deben utilizar la suya, esquema de insulina rápida, de acción rápida IV,
Aquí usamos menos de 180 o igual, valores iguales o menores a 180 no le ponemos nada. Más de 180, o sea, 181 a 240 le ponemos 4 unidades. Y de 241 a 400 le ponemos 8 unidades. ¿Sí? Y más de 400, 401 le ponemos 10 unidades. Le vas a dar tratamiento a la causa desencadenante, la infección, pie diabético, una infección respiratoria, una infección renal. Y como te dije, le vas a dar el aporte de potasio y fósforo hasta que tengas uresis y hasta que tengas un valor normal de creatinina. Acuérdate que el tratamiento de por sí del cetoacidótico redistribuye el potasio y el fósforo y va a provocar hipocalemia e hipofosfatemia. O sea, si el paciente te venía con lesión renal y tenías una hipercalemia, vas a ver que en el momento que lo estabilizas, en el momento en que hace la infusión de insulina, en el momento que le pasa las soluciones, ¿cuál va a ser tu sorpresa? Que a las 4 horas está en hipocalemia y está en hipofosfatemia. Bicarbonato, el famoso bicarbonato. Úsalo. Verás que les va muy bien. Hay todavía médicos que dicen que no, que solamente con la hidratación. Por favor, yo lo uso. Habrá muchos médicos que no estén de acuerdo. Le vas a tomar una gasometría y generalmente encuentras pacientes con unos pHs bárbaros, de 6.9, con un bicarbonato de 4. O sea, eso no es compatible con la vida. Y sin embargo aquí, pues ahí andan, ¿no? Acuérdate, los valores normales de la gasometría en la Ciudad de México tienes que tener tus valores dependiendo de la altitud donde tú estés ejerciendo tu carrera de medicina, ¿no? Entonces recuerda que el pH es de 7.35 a 7.45, ¿sí? Y el bicarbonato es de 20 y la presión arterial de CO2 aquí en la Ciudad de México es de 30 y la presión arterial de oxígeno es de 70. Entonces, sobre estos, aquí tenemos un cuadro donde te doy la presión venosa de acuerdo a los valores de la Ciudad de México y a veces cometemos el error de mezclar tanto valores arteriales como venosos y hay ciertos valores, ¿no? Bueno, no es necesario que le estés tomando gasometrías arteriales todo el tiempo, le puedes tomar gasometrías venosas, eso está permitido. ¿Cómo le vas a administrar el bicarbonato? Bueno, vas a tener tus valores y como yo lo hago es 1 miliequivalente por kilo en bolo y no pasar de 10 ámpulas de bicarbonato. Ya, acuérdate que te dije 10 ampulitas de 10 mililitros o 2 frascos ampulas que ahora hay, cada uno trae 50 mililitros. ¿Sí? Sobre todo cuando le vas a pasar 10 ampulas o 2 frascos ampulas cuando el pH sea menor de 7.2 y el bicarbonato menor de 10. Hay una fórmula que es bicarbonato normal menos carbonato real por peso por 0.6 por el agua corporal total, y el total del déficit se divide entre 3 y se pasa 1/3 de la dosis cada 8 horas. Yo normalmente no te vas a poner a hacer cuentas en ese momento, los pacientes están graves, necesitan indicaciones. Créeme que lo que te estoy diciendo, mi equivalente por kilo en bolo, va a ser suficiente, ¿no? Bueno, entonces, una ampolleta de bicarbonato, bueno, los ajustes los vas a hacer cada 2, 4, 6 horas, eso es dependiendo, ahí sí no te puedo decir yo una regla, ¿sí? Cada 4, 6, 8 horas, dependiendo si estás en la terapia intermedia, terapia intensiva o estás en el área de urgencias o en el área de choque. Una ámpula de bicarbonato de sodio al 7.5%, o sea, el bicarnat, tiene 750 milequivalentes de bicarbonato de sodio en 10 mililitros, que equivalen, como te había dicho, a 8.9 milequivalentes de bicarbonato de sodio por cada ampolleta, o 44.5 de bicarbonato de sodio en una ámpula de 50 mililitros. Laboratorios en el paciente con cetoacidosis diabética. Es importante que tomes en cuenta que hay ciertos datos en laboratorio que son muy frecuentes y que se presentan en los pacientes con cetoacidosis diabética. La acidosis metabólica, que generalmente es severa, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, ¿sí? Vamos a ponerle 5 cruces. Presencia de cetonas en orina y sangre, o cetonemia o cetonuria. Leucocitosis no mayor de 15,000 sin haber causa aparente. Acuérdate que te dije que puede llegar hasta 40,000. Pero lo que observamos en la clínica es que lo que yo observo o lo que yo te puedo decir como consejo, una leucocitosis de 15,000, 20,000 sería aceptable para un paciente con cetoacidosis, pero los libros dicen que hasta 40,000. Yo ahí, si ya tiene 40,000, entonces investigar una causa aparente, ¿no?
¿sí? Eso es bien importante. Entonces vamos a poner aquí, si ya tiene 40,000, investigar una causa desencadenante. ¿Ok? Bueno, la hiponatremia ya lo dijimos, ya hablamos de los conceptos de hiponatremia, ya hablamos de que puede ser una pseudohiponatremia. Tienes que calcular el sodio corregido, una hiponatrémica hipervolémica translocacional, ¿no? Pero ya vemos que igual el sodio lo puedes tener normal, pero en algunos casos el sodio sí puede estar bajo. Y algo bien interesante, la hiperamilasemia sin haber una causa aparente. Acuérdate que la amilasa se encuentra en muchos órganos, no es exclusivo del páncreas. Entonces, es importante que si tú pediste amilasa, la vas a encontrar elevada, pero ¿cómo vas a diferenciar sobre todo de una pancreatitis? Bueno, entonces la pancreatitis va a tener amilasa mucho más elevada, pero va a tener lipasa elevada, va a tener DHL elevada y va a tener una leucocitosis más elevada. ¿Sí? La cetoacidosis no va a tener lipasa elevada ni va a tener DHL elevada. ¿Ok? O sea, estoy hablando de la cetoacidosis pura. Y la leucocitosis no va a ser tan alta, como yo dije, máximo hasta 15,000. Bueno, pues estos son los lineamientos básicos para atender a un paciente con cetoacidosis diabética. No pienso darse todo el manejo, no vamos a hablar de fisiopatología, que es muy bonita y muy extensa. Simplemente son pautas a seguir, es mi punto de vista. Tienes que tener el documento, si quieres el documento tienes que solicitármelo y mándame un mensaje. Espero que te haya sido de utilidad. Soy el Dr. Salazar, nos vemos en la próxima charla. Saludos.